Pero bueno, volviendo a este primer punto de la presentación en francés, yo lo que hice fue como pensar en cómo podría ser una sesión de una entrevista en un futuro, ¿no? O sea, yo como que quiero como comenzar a hacer mi presentación en... hay una fiesta o algo, espero que no se escuche a través del micrófono, porque igual lo tengo como bastante alto, creo yo, para no tener que estar tan cerca de él. Pero les decía que yo lo que hago con la presentación, o sea, y eso también lo hice, por ejemplo, con una alumna de portugués, es ir trabajando la presentación a lo largo de todas las clases, ¿no? O en mi caso, cada vez que me siente a estudiar francés, ir agregando algo más a mi presentación, con todo lo que voy aprendiendo también. Porque la idea es como luego en un futuro, como si tengo la oportunidad de hacer una entrevista en francés, cuando tenga, no sé, un nivel, qué sé yo, A2, B1, dependiendo para lo que me esté postulando, poder ya tener como esa parte bien desbloqueada, ¿ok? Entonces yo en la presentación lo que quiero decir básicamente es, bueno, quién soy yo, de dónde vengo, dónde vivo actualmente y un poco sobre mí, ¿no? Entonces como yo vivo en Portugal, me gusta siempre como hacer la aclaratoria de que, bueno, soy de tal país, pero mis padres son de acá y hablo un poco sobre esa dualidad. Entonces, hasta ahora lo que yo incorporé a mi presentación y que tal vez ustedes pueden hacer es lo siguiente. Primero, siempre voy a comenzar diciendo bonjour o bonsoir, dependiendo de la hora, pero si estamos hablando de, bueno, una presentación que va a ser como dicha en un contexto de un contexto formal, pues por supuesto será durante el día, y durante el día generalmente decimos bonjour, ¿ok? Bonjour. Fíjense que aquí esta palabra es bien interesante porque aquí tenemos el sonido o u, ¿no? Y dijimos que todo lo que tenga este sonido se va a pronunciar como una U, ¿ok? Entonces no voy a decir bonjour, sino bonjour. Y en este caso, esa R al final sí se pronuncia, no como en los casos que les comenté donde la S y la T generalmente no se va a pronunciar. Estas R's al final se van a pronunciar. De hecho, fíjense que en amour y en pour también se pronuncia. Entonces, si ustedes ven como que vocales que terminan con R, recuerden que en muchos casos, o en la mayoría, sí se va a pronunciar esa R al final, ¿ok? Por ejemplo, amour, pour, bonjour. Y bonjour también ya lo podemos meter en la nube de palabras donde está amour y pour, porque contiene una O y una U que se vendría pronunciando como U, ¿ok? Entonces voy a poner aquí como nube o familia de palabras. Wow. Incluso, si ustedes quieren ir más allá y convertirse en unos geeks de la fonética y la fonología, se pueden descargar, yo lo tengo descargado, déjame ver si lo puedo insertar aquí, se pueden descargar el alfabeto fonético para poder, el internacional, para poder después como que ir transcribiendo las palabras, ¿okay? Según el alfabeto fonético internacional. Fíjense que aquí está, voy a verificar que se esté viendo en el video, perfecto. Aquí lo inserté la imagen. Entonces, si ustedes quieren conocer pues cuáles son los tipos de vocales que hay, cuáles son los tipos de consonantes, cómo se producen en nuestro aparato fonético, fonológico, ¿no? Si es una vocal o una consonante abierta, cerrada, fricativa, bilabial, todo eso está ahí. Como les digo, si ustedes se quieren volver geeks de la fonética, entonces esto es como música para sus oídos, porque la verdad que está
bien interesante y me da risa porque cuando yo estudiaba era como, ay, tengo examen, tengo que estudiarme todo esto, qué aburrido, ¿por qué? Y ahorita, que ya han pasado tantos años, es como, wow, es demasiado fascinante como uno aproveche más esa etapa de estudiante, pero bueno, como les digo, como todos estudiantes, siempre nos da un poquito de pereza, ¿no? Estudiar en el momento, tener esa presión de que tengo que estudiar para un examen. Ahora en la adultez he descubierto más el estudiar por placer realmente. Cuando no tengo que presentar un examen o no tengo como un deadline, la verdad es que ahora lo disfruto muchísimo más. Pero bueno, ahí está, les dejo esa información. Ustedes, esta misma tabla, yo creo que si ustedes ponen en Google el alfabeto fonético internacional actualizado 2005, les va a salir esto y ya, se lo descargan la imagen y la pegan en sus anotaciones, así como acabo de hacer yo. Entonces, a partir de ahí, voy a colocar esto acá, a partir de ahí comienzan a organizar las nubes o familia de palabras. Entonces, una primera nube o familia de palabras es todo lo que tenga todo lo que tenga OI, que se va a pronunciar como UA, moi, toi. Otra nube de palabra puede ser todo lo que tenga OU, ¿no? Que se va a pronunciar como una U, amour, pour y bonjour. ¿Ok? También se pronuncia como una U. Aquí. Recuerden que bonjour se dice normalmente durante todo el día. Yo creo que hasta las 5 de la tarde se puede decir bonjour. Es más o menos como en francés que existe, es más o menos como en inglés que existe como... O sea, que la palabra realmente buenas noches se usa es para ir... o sea, que hay una palabra para ir a dormir y decir buenas noches, como good night. Si decimos good night es porque no estamos yendo a dormir. Normalmente cuando llegamos a un sitio que de noche y queremos decir buenas noches, vamos a decir good evening. En francés más o menos ocurre lo mismo, vamos a usar bonjour durante casi que todo el día. Al final de la tarde y en la noche vamos a decir bonsoir y ya cuando nos vamos a dormir decimos bonne nuit. ¿Ok? Entonces, en este caso, si ustedes están preparando su presentación, lo más probable es que lo usen en un contexto formal durante el día, no durante la final de la tarde-noche. O no sé, si existe esa posibilidad, solo tienen que cambiar por bonsoir y del resto usar siempre bonjour. Entonces, yo normalmente comenzaría diciendo bonjour o salut, que esa es otra forma de saludar, pero no sé si es tan formal. Déjenme ver qué conseguí allí que anoté. Pues sí, exacto. Salut, que realmente se escribe salud, pero esta T no se pronuncia. Ok, entonces vamos a decir solo salut, es más informal. Entonces, bueno, ahí no lo tendrían que usar como quizás en un ambiente de una entrevista o algo así. ¿Ok? Pero sacando salut, que es informal, podemos empezar siempre diciendo bonjour. ¿Ok? Después yo quisiera decir como, bueno, quién soy, o no sé, cómo me llamo. Así que puedo empezar diciendo je m'appelle. Je m'appelle. Ay. ¿Saben qué? Voy a tener que empezar a poner el teclado en francés. Ay, me estoy quedando sin batería. Creo que este es el apóstrofe. Bueno, eso no es el apóstrofe, pero creo que no. Pero aquí tenemos que usar un apóstrofe para no repetir como esas dos vocales. Ok. Ok. Déjenme solo revisar una cosa aquí. Esto va a ser regla general casi siempre. Lo de si termina con una consonante y empieza con otra, pues podemos usar perfectamente el apóstrofe. ¿Ok? Entonces, quiero decir, yo me llamo Karina
Y aquí sí voy a usar el verbo ser y estar para decir je suis. De nuevo, esa S al final no se pronuncia. Voy a marcar en otro color, voy a poner como en rojo, todo lo que no se pronuncia. Ok, este salut, de aquí tampoco, esa T no se pronuncia. Ok, je suis. Y aquí voy a decir mi nacionalidad. Ah, no, ahí quiero decir sí. Je suis vénézuélien. Es bien difícil. Aquí hay que como memorizar todos tienen varios acentos. Vénézuélien. Además tiene que acabar en E porque es el femenino. ¿Y qué es lo que yo les recomiendo aquí? Esto me lo va a corregir en portugués. Miren, me lo corrige de una vez me faltó un acento. Esta palabra tiene 3 acentos. Venezuelien. Ok, es complicado decir venezolano. Venezolano en francés. A ver, ¿qué les recomiendo yo aquí, en esta parte? Con respecto a las nacionalidades, yo les recomiendo que se busquen una tabla, o sea, primero que se aprendan las de ustedes, ¿no? O sea, eso es lo principal. Si usted es, no sé, español, bueno, ¿cómo se dice? Yo soy español. Si usted es, no sé, peruano, ¿cómo se dice? Soy peruano en francés. Si usted es tailandés, ¿cómo se dice? Soy tailandés. Eso es lo principal. En este caso yo me voy a aprender cómo se dice venezolana y ya. Y bueno, puedo quizás aprenderme cómo se dice venezolano, o sea, la versión masculina, para poder, bueno, usarlo en otras frases. Pero sí, creo que es importante para poder como, obviamente, ir construyendo cierto vocabulario, que después también nos vamos a dar cuenta cuando cuando pasemos toda esta etapa. Ustedes saben que digo muchas palabras en portugués que son terriblemente errores en español, pero bueno, siempre igual me corrijo, así que no se preocupen, no es que lo estoy haciendo por tipo adrede, sino que se me salen, ¿no? Van a escuchar muchas veces resolvido, desenvolvido, pero mi cerebro como a veces lo hace sin darse cuenta después, y lo importante es que igual corrijo porque sé que estoy hablando en español y eso es un error gramatical grave en español, ¿ok? Pero bueno, esto es parte de estar trabajando con lenguas, con idiomas y de estar además conversando sobre eso acá en YouTube. Pero les decía que lo primero es aprenderse su nacionalidad, pero sí, que cuando pasemos esta etapa de aprender toda la gramática, que además nunca se acaba porque la gramática es súper extensa y ni siquiera yo que estudié letras puedo decir que conozco toda la gramática del español. Pero cuando nosotros ya hayamos como estudiado los artículos, los pronombres y todas estas cosas, ustedes se van a dar cuenta que para poder llegar a un nivel A1, por ejemplo, o A2 de una lengua, o incluso B1, que ya es un nivel intermedio, ustedes van a ver que quizás lo más importante va a ser el vocabulario, ¿ok? Y sobre todo aprender estas cuestiones muy particulares de cómo funcionan los sustantivos en español, cómo funcionan en esa otra lengua, etc. Entonces yo les recomiendo que para ir creando ese vocabulario, que es súper importante al momento de aprender una nueva lengua, ustedes después de aprenderse su nacionalidad, cómo se escribe, fíjense que para decir soy venezolana tengo que usar 3 acentos, cosa que otra diferencia con el español. En español no tenemos tantos acentos, o sea, no tenemos más de un acento ortográfico en una palabra. En francés puedes tener hasta 3 en una palabra. Entonces, yo les diría que se aprendan primero bien cómo escribir su nacionalidad o sus nacionalidades y luego, si se busquen una tabla con todas las nacionalidades en francés, tanto cómo se escribe en femenino y cómo se escribe en masculino.
¿ok? Y ahí quizás no haría aprenderlas de memoria, pero sí quizás tener esa tabla en la mano y a medida que ustedes también vayan conversando con personas de esta lengua, ustedes también van a ir haciendo uso de todas esas listas de palabras de vocabulario que tal vez en su momento no era necesario en los primeros meses de aprendizaje, pero que luego sí les va a servir de mucho, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso ya sabemos que venezolana se escribe con 3 acentos y tiene que acabar en E porque es el femenino. Después de esto yo quiero decir que vivo en Lisboa, entonces ahí puedo decir yo soy venezolana, je suis vénézuélienne, de nuevo, esta T no se pronuncia, casi todas las T que ustedes ven al final no se van a pronunciar, ¿ok? Entonces aquí sería básicamente como en portugués, que también la conjunción I se escribe E y se pronuncia E. En el caso de francés se escribe ET y se pronuncia solo E. ¿Ok? Je suis, porque recuerden ese je, no es je suis vénézuélienne et j'habite con H, que vendría siendo como muda en este caso, y por eso se pone la apóstrofe para no juntar la E de je con A. ¿Ok? Esto es más que todo creo que para la pronunciación, porque incluso fíjense que con la H muda se incorpora esa regla también del apóstrofe. ¿Ok? J'habite a Lisbonne. ¿Ok? O Portugal. O Portugal. Entonces, mis padres son portugueses, originaire. Creo que esto también lo tengo que investigar. Originarios, de Lille, o sea, la isla. Creo que tampoco lo estoy pronunciando como es. Ay, esto lleva un acento circunflexo. ¿Dónde está? Déjame poner esto en portugués, porque en portugués existe este acento. Entonces va a ser más fácil. Después tengo que ver cómo poner el de Lille, porque ahí se tiene que hacerla como que, de nuevo, se junta la L que lleva el apóstrofe para no repetir la vocal de le, ¿ok? Entonces, claro, se pronuncia directamente L-I. Pues aquí sería madera o madeira en portugués, pero en francés lo vamos a poner como madère. Madère, sí, creo que se escribiría así. El acento no es grave, es agudo, ok. Exacto. Fíjense que, ok. O Portugal. O Portugal. Ok. Voy a acabar de escribir mi presentación. Obviamente esa yo la hice con ChatGPT. Pourquoi j'ai, aquí sí voy a pronunciar j'ai, la double nationalité. Tengo que escribir venezuelien, pero lo voy a copiar, pegar. No hagan esto, si quieren ser buenos estudiantes, no como yo. Escríbanlo y escríbanlo muchas veces. Ok, venezuelien et portugais. Portugués. Aquí lo voy a copiar también. Bien, a esto yo le iba a agregar, bueno, cuántos años tengo, no sé qué. Pero creo que hasta ahí lo podemos dejar y en el siguiente video, cuando
vayamos a estudiar otra cosa, continuamos continuamos agregando cosas a la presentación. Entonces, fíjense aquí varias cosillas, ¿ok? Ok, aquí esta palabra obviamente esta T no se pronuncia también. ¿Esto dónde está? Aquí. Ok, c'est pourquoi, ya sabemos que pour, y aquí tenemos justamente esta palabra, es súper interesante, pourquoi, porque representa exactamente los dos tipos de sonido que hoy más he conversado con ustedes, o que más he repasado yo en mi estudio de hoy. Pourquoi, que es porque aquí lo que quiero decir es c'est pourquoi, es por esto que, ¿ok? Pourquoi es por qué. Pero fíjense que pourquoi tiene exactamente los dos sonidos que vimos, ¿no? Pertenecen a esas dos familias de palabras. Tiene, aquí está, tanto la OU, que sería U, pour, pronunciando la R, pour, y OI, ¿ne? Quoi, pourquoi. Solo que aquí básicamente hay dos U, ¿no? Entonces pronunciamos solo una. Pourquoi. Entonces aquí está bastante bueno este ejemplo, aquí ponerlo debajo justo de estas dos, porque tiene exactamente esos dos ejemplos. ¿Okay? ¿Qué otras cosas puedo sacar de aquí? C'est pourquoi j'ai. Aquí, ¿por qué se pronuncia aquí j'ai? Esto aquí también es bien interesante. Esto es básicamente la primera persona del singular con el verbo tener conjugado en este tiempo, o sea, en presente y en este tiempo y en este modo, ¿no? Entonces, j'ai es básicamente, voy a ponerlo aquí, j'ai es básicamente j'ai más el verbo tener, déjenme ver una cosa acá, verbo avoir en francés, exacto, ahí es, exacto, no, solo quería verificar una cosilla aquí. Entonces, esto sería je, la primera persona del singular, y que sería AI, que sería la primera persona del singular del verbo tener en presente, o sea, tengo. ¿Ok? Sería yo tengo. ¿Qué pasa? De nuevo, como esto termina con una vocal y aquí empieza con otra vocal, como ya hemos visto en j'habite, por ejemplo, que tiene una H, pero la H funciona igual muda en este caso, entonces lo que vendría es una A, y para no juntar la E con la A ponemos apóstrofe y decimos j'habite. Igual en este caso, o aquí en C, ¿no? O sea, C, para no poner CE y después EST, ponemos apóstrofe, C directamente con la E. O aquí Lille, igual vamos a hacer aquí, vamos a colocar el apóstrofe. ¿Y qué es lo que sucede? Sacamos esta E de acá, colocamos apóstrofe, vamos directo a la AI, que se pronuncia E, y por eso, porque este sonido se pronuncia como una E, es que yo voy a decir je, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces confundimos o sea, cuando decimos el pronombre personal, ¿dónde está? Cuando decimos la primera persona del pronombre personal en singular, muchas veces, como somos de nuevo hablantes del español, que nos cuesta mucho como aprender luego de inmediato los sonidos, vamos a hacer muchas veces el error de decir je m'appelle Karina, je m'appelle Karina, y eso
realmente si nosotros no lo corregimos, lo que estamos diciendo es yo tengo, no sé, yo tengo, me llamo Karina, y no tiene sentido, ¿no? No es lo que queremos decir, no es yo tengo. Si yo quiero decir yo tengo, digo je, pero si quiero decir yo, digo je. Je suis, je m'appelle, ¿ok? Pero je es el verbo, o sea, el pronombre personal je más el verbo tener, ¿ok? Conjugado en la primera persona del singular en presente. Esto obviamente no es apto para personas que no hayan disfrutado de castellano, lengua o cualquier materia de este estilo en el secundario. Pero bueno, continuamos. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que esta que está aquí es yo tengo, je, ¿ok? Y ese AI, como les digo, este sonido de acá va a ser como una E. Todo lo que tenga AI se va a pronunciar como una E. Creo que eso lo tengo anotado aquí. Por eso aquí, cuando ustedes ven portugués, aquí portugués, es como aquí, esto acá, que tiene AI, ya lo pasa inmediatamente a pronunciarse como una E. Son portugués, ¿ok? Igual que aquí, ahí, E. Bien, entonces básicamente lo que yo último que digo es je sais pourquoi je, o sea, yo tengo, no je de yo, sino yo tengo, je, la double, ahí tengo que ver si estoy pronunciándolo bien, la double nationalité vénézuélienne et portugais. Se fijan, portugués, porque esto aquí es una E. Ah, portugués, porque estoy hablando que soy, claro, en femenino. Portugués, exacto. Pero aquí sería portugués, que eso se pronuncia como una E, y esta S al final no se pronuncia, entonces, claro, portugués y portugués. Eso es muy importante. En el francés tenemos que estar muy pendientes de los femeninos y los masculinos, ¿ok? Como en español, portuguesa, portugués, ¿no? Hay una diferencia. Venezolana, venezolano. Entonces, igual aquí tenemos que aprendernos, bueno, de nuevo, no es aprender como de memorizar todo porque es imposible, pero sí tener como a la mano, de nuevo, una tabla con las nacionalidades en español, en francés, en femenino, en masculino y bueno, todas esas variantes. Bueno, hasta ahí llega mi presentación. Yo creo que ya igual hay bastante material, pero quiero ver si se me pasaba algo. Bueno, es que son tantas cosas que la verdad que, como les digo, tenemos que ir viéndolo poco a poco. Ahora después de terminar, como les comentaba, me voy a poner con las preposiciones. Y bueno, seguiremos poco a poco. Lo que yo hago con el ChatGPT es que, por ejemplo, aquí que acabe la presentación, es que yo luego me pongo a hablar con la inteligencia artificial y él me corrige. Lo voy a poner en español. Hola. Hola, hola. Es que está retornando en los audífonos. Ahora sí va a sonar afuera. Hola, ¿cómo estás? Hola Karina, qué bueno que estés de vuelta. ¿Todo bien? Todo bien. Te puedo Me decir... alegro. Puedo He decir... estado practicando francés. Me encanta aprender idiomas. ¿Y tú, qué has hecho? Yo también he estado practicando francés y quiero decirte cómo quedó mi presentación en francés, a ver si tienes alguna cosa para corregirme. Claro, adelante. Estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo fue tu presentación? Ok, voy entonces a decirte cómo me presentaría en francés. Perfecto. Estoy lista para escucharte. Adelante. Bonjour, je m'appelle Karina, je suis vénézuélienne et j'habite à Lisbonne, au Portugal.
Je suis né au Venezuela, mais mes parents sont portugais, originaires de la île de Madère, au Portugal. C'est pourquoi j'ai la double nationalité vénézuélienne et portugaise. Muy bien, Karina. Tu presentación está bastante clara. Aquí tienes unas pequeñas correcciones. 1. Je suis vénézuélien. 2. J'habite à Lisbonne, au Portugal. Muy bien dicho. Je suis né au Venezuela. Perfecto también. 4. Mes parents sont portugais, originaires de l'île de Madère, au Portugal. Aquí podrías decir originaire de l'île de Madère, au Portugal, para mayor claridad. Muy bien, sigue practicando. Gracias. De nada, Karina. Si necesitas más ayuda con el francés o cualquier otra cosa, aquí estoy. Sigue practicando. Otra cosa que te iba a preguntar. ¿Puedes darme la lista de las preposiciones en francés? Claro, aquí tienes algunas de las preposiciones más comunes en francés. 1. A, en, hacia. 2. Desde, en, dentro de. 4. Avec, con, sans, sin, bajo, sur, sobre, en, delante de, derrière, detrás de, ante, entre. Estas son... Bueno, como ustedes pueden ver, la verdad que esto es literalmente como hablar con una persona. Es que es increíble cómo te sigue el rollo de... y entonces, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Yo estaba aquí practicando francés. ¿Tú qué estás haciendo? Oye, está muy bien, etcétera, etcétera. Fíjense que esta presentación ya yo la había elaborado con ChatGPT. Lo que quiero ver es dónde me quedó guardada la conversación que acabo de tener, porque creo que no me quedó aquí, ¿saben? Conversación informal. Bueno, fíjense, creo que esta es la donde yo empecé a... Bueno, en fin, que ahora les puedo capaz mostrar el chat de aquí del teléfono, porque luego de que hablas con la inteligencia artificial, generalmente te queda todo por escrito. Entonces, bueno, después se los puedo mostrar. La cuestión es que ya, como ustedes pueden ver, yo había hecho con él, aquí está el chat, había como que realizado la presentación, pero claro, no la había dicho en voz alta, creo yo. Creo que esto es justamente lo que hicimos ahora. Creo que todavía no hay como una sincronía tan buena entre el ChatGPT cuando hablas con él, la parte escrita, porque después él te deja como todo en escrito, pero todavía como que hay algunos errores y no te deja como toda la conversación propiamente, ¿no? Pero lo interesante de acá es que, claro, él no me corrigió básicamente nada, y las partes en las que dijo, te recomiendo que digas esto, es básicamente lo que yo dije. Entonces tienen que tener un poco de cuidado. O sea, no me corrigió nada, básicamente lo que me dijo que hiciese es lo que está escrito allí. Entonces lo que yo les recomendaría es que estén pendientes, porque de nuevo la inteligencia artificial, si tiene el comando o la instrucción de que tienes que corregirme, siempre va a corregir. La inteligencia artificial no está diseñada para decir que no, o que no sabe, o que ya lo hizo. Entonces él aquí tiene como la misión de corregir, y va a corregir sí o sí, ¿ok? Entonces, claro, en este caso yo fui viendo lo que él me decía y parece que todo está bastante bien. Inclusive no me corrigió nada de la pronunciación, pero si ustedes se fijaron, él sí tiene, o sea, está hablando en francés tal cual, con buena pronunciación. Entonces lo que yo haría es, más que corregir la parte del texto, que ya yo lo había hecho con él, es como quizás escuchar la pronunciación para ver en qué nos equivocamos. Pero creo que en general está bastante bien. Lo que sí voy a hacer aquí es que le voy a pedir, puedes, que es lo que me voy a quedar haciendo ahora después que corte con ustedes, puedes darme una tabla con todas las preposiciones y sus preposiciones y sus funciones en francés. Ay,
Esto lo puse en... Ok. Vamos a ver. Ay, ¿dónde está? Ajá, ahí lo envié. Bueno, perfecto, porque ahí me lo está elaborando directamente en una tabla. Bien, aquí ya tengo, por ejemplo, este material para ponerme ahora a estudiar, ¿ok? ¿Y qué es lo que les puedo decir para cerrar esta sesión de estudio? En que muy amablemente ustedes me han acompañado y estoy demasiado feliz porque no sería tan divertido estudiar solita como lo es hablando aquí con ustedes y además como aprendiendo juntos. Pero, ¿qué les puedo decir? Con respecto a la presentación, empiecen a hacer su presentación, empiecen cada día como a imaginarse cómo estarían en una entrevista de trabajo, cómo estarían en un proceso de reclutamiento, inclusive si ustedes viven en un país francófono, empiecen ya a hacerlo porque probablemente van a estar con mucha necesidad de poder hacerlo cada día mejor en comparación con personas como yo que no estamos en un país francófono y no necesitamos, digamos, ya aprender para comunicarnos, sino que nuestros propósitos pueden ser, bueno, profesionales, ¿no? Conseguir un nuevo trabajo, tener nuevas áreas en las que podamos trabajar, etcétera, pero no tenemos esa premisa de tengo que aprender ya a presentarme porque tengo que defenderme en la realidad, en la calle, ¿no? Entonces, empiecen a hacer, sea cual sea su caso, su presentación, a imaginarse esos escenarios y a explicar las cosas que ustedes creen que son importantes. Por ejemplo, en mi caso, para mí es importante decir de dónde soy, pero también explicar que tengo doble nacionalidad, que tengo esta particularidad, que vivo en Lisboa, pero nací en Venezuela, etcétera, etcétera. Ya la siguiente vez voy a empezar a hablar de mi edad y de lo que estudié en la universidad y de lo que hago hoy en día. Y de aquí, ¿qué podría resaltar de esta sesión de hoy? De nuevo, estudiar los sonidos desde el día 1, empezar a estudiar los sonidos, agrupar las palabras incluso por sus similitudes en cuanto a los sonidos, empezar a ver los pronombres personales, no confundir el pronombre personal yo con la palabra o con la frase yo tengo, ¿ok? Je suis, je m'appelle, j'ai a la doble nacionalité, yo tengo la doble nacionalidad, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son muy importantes. ¿Qué más? Como ustedes vieron, lo primero es esto, lo primero que hacemos según mi metodología es empezar a presentarnos, aprender a presentarnos, ir creando la presentación a lo largo de todo el aprendizaje hasta tener como una capacidad de hacer una entrevista completa. Luego aprendemos los pronombres personales, que hoy los vimos. Hay más pronombres que los vamos a ver la siguiente vez. ¿Ok? Muy importante recordar las palabras o las particularidades de palabras que acaban con consonantes como T y S, que la mayoría de las veces esas T y esas S no se van a pronunciar. Igual que aquí, nous, vous, elle, il no se pronuncian, a pesar de que se escribe una S al final, no se pronuncian esas S. Y luego estuvimos además viendo todo este tema de la fonética y la fonología y vimos sobre todo hoy palabras que tenían el sonido UA, que son generalmente las que se escriben con O y I. Y vimos también palabras que se escriben con OU y se pronuncian U. Y fuimos agrupando estas palabras en nubes de palabras para ayudarnos un poco más a recordar los sonidos e incluso vimos esta palabra pourquoi que tiene exactamente esos dos ejemplos, ¿ok? Tiene una O y una U, pour, y luego tiene O y quoi, pourquoi. Bueno, espero que se hayan, no sé si decir, que se hayan capacitado un poco más en cómo estudiar solos una nueva lengua, porque la verdad que yo también estoy aquí un poco en un barco a la deriva muchas veces, pero con este tipo de cositas, de técnicas o de estrategias y sobre todo con ChatGPT, que hoy casi no lo usamos, pero la mayoría de las veces es lo que más me acompaña, pues también estoy como viendo un poco del camino de por dónde ir con el francés. Como ustedes saben, esto es un experimento, puede salir bien, puede salir mal.
al final del año 2025 veremos si logré aprender francés sola o no. Si es necesario tener un tutor o tener una institución en todos los casos para aprender, o si hay personas que podemos aplicar pues estos métodos pedagógicos y metodológicos para poder aprender en casa, y sobre todo si se puede aprender con inteligencia artificial, que como ustedes vieron, ahí hablamos los dos perfectamente. Él me corrigió, yo me dijo, pásame tu presentación, yo le pasé la presentación y ya está. Y ahorita le acabo de pedir toda la tabla de preposiciones, me las acaba de dar en un segundo y es lo que me voy a poner a estudiar a continuación. Así que nada, mis amigos, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que esto no es autoayuda, pero sí un espacio en el que ayudamos a otros creadores de contenido, creativos y público en general, a trabajar mejor, a usar mejores y más herramientas y al final de cuentas a crear mucho más y a ser mucho más creativos y a estimular nuestro cerebro día a día. Así que nos vemos en la siguiente oportunidad.